Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En 2019 nos llegó A Plague Tale: Innocence, un juego indie, AA más bien, que nos sorprendió a todos con esa ambientación medieval con la peste y las ratas como fondo. El juego nos enseñaba unas mecánicas que funcionaban muy bien, sobre todo cuando nos encontrábamos con decenas de ratas. Pero sobre todo lo que más recordamos de ese título fue la relación entre los dos hermanos. Impresiona a esa niña que de repente tenía la responsabilidad de su hermano pequeño. Algo realmente emotivo que los desarrolladores lo supieron enfocar realmente bien. Ahora está a punto de salir la segunda parte, A Plague Tale: Requiem. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que puede merecer la pena comprarlo? Según Asobo Studio, los creadores del juego nunca pensaron que este título fuera a tener una segunda parte. Pero el éxito arrollador de Innocence ha hecho que cambien de opinión, y eso es de agradecer. En esta segunda parte volvemos con nuestros dos protagonistas. Ha pasado casi un año desde los últimos acontecimientos. Amicia y Hugo siguen con su viaje en busca de una cura para la extraña enfermedad del pequeño. Hugo ha visto en sus sueños una isla en el Mediterráneo y deciden ir allí. Como es de suponer, el viaje será peligroso. Amicia ya no es tan inocente, ha madurado y no va a dudar en la pelea. El sigilo volverá a ser primordial, pero también volveremos a utilizar la onda. También tendremos una ballesta, por lo que nuestra amiga será más letal. Eso sí, no creáis que vamos a tener mucha munición. Esto no es un shooter. Volvemos a recalcar que el sigilo será lo más importante. Una pedrada y acabar con el enemigo con el cuchillo será algo habitual en el juego. Como también hacer diversas herramientas con los objetos que nos vamos encontrando. Por ejemplo, podremos empapar a un enemigo con aceite y después quemarlo vivo con flechas incendiarias. Tampoco vamos a olvidar a Hugo, que ya puede controlar a las hordas de ratas. Aunque debo recordar que no debemos olvidarnos de la antorcha, si no queremos ser comida para roedores. Nos va a impresionar los momentos con estos bichos. El estudio nos dijo que las ratas que veremos en pantalla serían hasta 300.000 con respecto a las 5.000 del anterior título. El que sea aprensivo con estos animales, que se lo piense antes de jugarlo. También tendremos varios puzzles, y no creáis que van a ser muy fáciles. Algunos os harán calentaros la cabeza. Gráficamente, el título ha mejorado bastante. Ya se veía bonito en Innocence, pero ahora se ve mucho más detallista. Las calles repletas de gente, los puestos de los vendedores, la extrema suciedad. También sorprende las expresiones faciales o los escenarios abiertos, una auténtica maravilla para nuestros ojos que hace que el título sea aún más redondo. El juego estará totalmente doblado al castellano y tendrá una duración de unas 20 horas. Hay gente que ha salido diciendo que el juego va a ser demasiado corto. A mí me parece perfecto. Es un juego single player, narrativo, y creo que 20 horas es más que suficiente. Una mala noticia puede ser que el juego no va a salir para Xbox One ni PS4. El estudio ha confirmado esto, explicando que se les ha hecho muy complicado por las limitaciones de la antigua generación, como pudiera ser el tiempo de carga. Sepáis que el juego saldrá día 1 en el Game Pass, por lo que los que tengáis una Xbox One tenéis la posibilidad de jugarlo en streaming con el Game Pass Ultimate. Bien, los que tengáis una Nintendo Switch podréis jugarlo, por supuesto desde la nube.
No hace falta decir que los que disponemos de un buen PC disfrutaremos de varias mejoras, como pudiera ser el Ray Tracing o el DLSS. Lo importante es que todos podamos disfrutar de este maravilloso título. ¿Queréis saber mi opinión? Pues está claro, yo lo voy a jugar el mismo día de estreno. Para mí es uno de los juegos más esperados del año, así que no pienso pasar de este título ni un solo día. Solo me queda recordaros algo muy importante, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.